Hola amigas y amigos, hoy vamos a hablar acerca del miedo. El miedo como una especie de enfermedad que nos daña y que nos impide hacer muchísimas de las cosas que quisiéramos y de las cuales somos capaces de hacer. El miedo es una de las emociones más naturales, no solo en los seres humanos, sino en muchas otras especies. A diferencia de otras especies animales, en el caso de los humanos, lo que nos distingue es la conciencia. Así como del miedo y de cualquier otra emoción, los humanos tenemos la conciencia de lo que estamos sintiendo. Yo puedo saber si en este momento estoy sintiendo alegría, si estoy sintiendo tristeza, si estoy sintiendo miedo. Yo lo puedo saber y puedo significar todo lo que ello me implica. Esto a diferencia de las demás especies animales que también, por supuesto, sienten miedo. El hecho de tener conciencia del miedo nos puede generar un problema, porque el miedo funciona y es una de las emociones que más nos alertan para hacernos ir más despacio, retroceder, con esa persona no, en ese lugar no va a estar padre la situación. El miedo nos alerta. Es una emoción intermitente. Su función es ser una emoción intermitente. Cuando es una emoción intermitente funciona. El problema es cuando el miedo se nos queda. Es como cuando se oprime un botón. Imagínense, oprimimos el botón del miedo y ese botón se nos queda oprimido a lo largo de nuestra vida. ¿Qué ocurre para que ese botón se quede oprimido? ¿Qué pasó? El botón del miedo se nos queda oprimido y omnibula prácticamente toda nuestra vida cuando vivimos situaciones de miedo tan grande, tan profundo, y que no pudimos evitar, que las vivimos y que ahí nos tuvimos que quedar. En el caso, por ejemplo, del abuso sexual, testimonios de muchas mujeres, situaciones de pánico, de miedo en la infancia, cuando el abusador llegaba y abusaba de ellas y era alguien al interior de su casa y que ellas no podían decir no, porque sabían que era un adulto, porque sabían que ellas no tenían la posibilidad de expresar, porque sabían que no podían salir corriendo, se tuvieron que quedar ahí. Alguna otra situación traumática donde yo no quise estar, el miedo me decía aquí no, aquí no, aquí no, y no hubo de otra. Ahí es cuando el botón del miedo se nos queda oprimido y consecuencias posteriores terribles. Es como si, aunque tú andes por la vida en muchas otras situaciones, el miedo está ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces voy a hacer algo que me permite movimiento, cambio, acción, y el botón del miedo recuerda que está oprimido. Es ese botón que te está diciendo aguas, algo malo te puede pasar, porque recuerda lo traumático que fue esa situación o esas situaciones. Repito, situaciones profundas y casi siempre por un periodo largo de tiempo. Cuando vivimos ese miedo en la infancia, ojo, es cuando más nos marca. ¿Por qué? Obviamente, somos pequeños, somos indefensos. El ser humano necesita sentir que hay otros seres humanos mayores que lo protegen, que lo ayudan, que le dicen, hay un peligro, no te preocupes, ven a mí y conmigo ese peligro lo sacamos adelante, lo expulsamos, yo te voy a cuidar. Cuando de chiquitos sentimos que no hay esos adultos que son confiables, que nos cuidan, que nos apoyan, que nos podemos desahogar con ellos, es cuando es mucho más fácil que ese botón de miedo quede pegado, oprimido para siempre. ¿Qué es lo que se sugiere cuando hemos pasado por estas situaciones traumáticas que nos detonan ese miedo tan terrible? Necesitamos regresar a ellas. Necesitamos hacer consciente cuáles fueron las situaciones que nos dejaron ahí, en ese momento, en esa conciencia de miedo tan grande. Voy a solicitar un trabajo y sé que me da miedo, empiezo a sudar, me da pánico, me van a evaluar, me van a observar, tengo que demostrar que valgo, que sirvo, que soy capaz para el trabajo. Hay una situación de miedo profundo. Tienes que hacer consciente, no es de ahorita, tengo el currículum, me dicen, es más, ellos me llamaron, saben que soy capaz, pero ¿por qué me estoy sintiendo así? Porque estás con el botón oprimido de aquella época. Vamos, toda emoción, todo dolor
Toda emoción que nos causa angustia, incomodidad, sufrimiento, se va cuando la hacemos consciente. Cuando hacemos consciente el origen, qué la generó, qué pasó, por qué fue, la entiendo, la veo perfectamente y es, viene de ahí. Ahorita no está, ya no existe, no es real. Ese es un proceso que se los pongo ahorita como un ejemplo rápido. Cuando ves que eso es difícil, por supuesto, la sugerencia es busca ayuda emocional. Psicoterapia, algún grupo, no sé, de 24 horas, depende el espacio en el que te sientas bien. Siempre es recomendable buscar ayuda emocional en los espacios en los que tú te sientas bien. Donde puedas expresar claramente esas situaciones, donde no te sientas juzgado, donde no sientas que te van a decir qué hacer y qué no hacer, donde no te critiquen, donde te sientas en confianza, porque vas a expulsar vivencias muy profundas. Porque si no enfrentas de dónde viene ese miedo, el miedo siempre va a buscar salir. Va a ser como una especie de fantasmas encerrados en una cápsula que van a buscar salir, porque su naturaleza no es estar en ti. Entonces, todo el tiempo te va a estar fregando y se va a manifestar de diversas formas. Ojo, un miedo profundo por largo periodo de tiempo se vuelve ansiedad, mucha ansiedad, mucho estrés, mucha angustia. Andamos por la vida así. Por otro lado, genera sentirte con mucha envidia. No puedes disfrutar nada de la vida. Es como si este miedo tapara todo lo que tú eres y atrás no lo deja salir. No es una cuestión de voluntad. Ojo, el miedo no se te va a quitar con que digas, tengo que ser valiente, ahorita le voy a echar ganas. Lo podrás decir. A lo mejor por momentos logras, pero el origen ahí está. Repito, son situaciones que se viven, digamos que situaciones que aprendimos que había que vivir con el miedo. El miedo se puede quitar, sí. Se puede desaprender, sí. Se puede hacer a un lado, sí. Haciéndolo consciente, sí. Sabiéndolo controlar. El problema del miedo, como de cualquier emoción que nos hace daño, es que tú tengas el control de ella. A lo mejor nunca se te va a quitar, a lo mejor toda tu vida, aún con toda la psicoterapia, ayuda emocional y conciencia que tengas de ti, siempre va a estar. Pero ya sabes, ahí viene el miedo, el recuerdo de aquella situación tan traumática, pero ya tú lo controlas, no te controla a ti. El miedo se vuelve un problema, repito, cuando no es algo intermitente, cuando es algo que te controla y omnibula toda tu vida. ¿Se puede cambiar? Sí. ¿Se puede quitar? Sí. ¿Se puede hacer un lado? Sí. Simplemente es cosa de que le trabajes, le veas y le entiendas, y por supuesto que una vez habiéndolo hecho a un lado, o por lo menos evitando que controle tu vida, vas a poder sentirte feliz, en paz, empático, en armonía contigo mismo y con los demás. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.